Gracias a Fernando Espino por su explicación. Sí, yo les voy a terminar de deprimir, me parece, la tarde. Bueno, la historia del agua en Lanzarote tiene dos etapas bien diferenciadas, la etapa preindustrial y la etapa postindustrial. La etapa preindustrial, pues es la etapa, vamos a decir, heroica de aprovechamiento de cada gota de agua, dadas las características de esta isla, ¿no? Y la etapa postindustrial, la etapa industrial es la famosa historia de éxito de la llegada de la desaladora a partir del año 63, que se pone en marcha en el año 65, y que viene la abundancia, ¿no? De transformar el agua de mar en agua dulce. Es una historia, siempre se ha contado como una historia de éxito. No voy a ser yo el que vaya a decir que no es una historia de éxito, aunque la historia reciente, todas las etapas desde entonces hasta ahora de la historia del agua, es una historia de éxitos aparentes y de fracasos evidentes. Y como vamos a ver, hay una cuestión cíclica de que cada vez se llega a una especie de colapso, a situación de mal servicio, que es la situación en la que estamos ahora, pero que no es la primera vez. Esa historia, como decía, de éxito de Termolansa, que no llega de la mano del Cabildo en su momento, sino llega de la mano del Ayuntamiento de Arrecife, pero con el compromiso de dar servicio a los primeros hoteles, primero el Hotel Fariones, que llegan en el año 66, dura 10 años. Es decir, Termolansa en el año 75, que es cuando se crea el Consorcio del Agua, que lo crean el Cabildo y los ayuntamientos. El Cabildo, pues si no lo saben, supongo que lo sabrán, también es una corporación local. Por ley en España el agua le corresponde a los ayuntamientos, pero el Cabildo como corporación local también tiene esas competencias. El consorcio se crea con el 60%, el 60% lo compone el Cabildo y el 40% el resto de los ayuntamientos en función de su tamaño. Es decir, el Cabildo en la práctica tiene el control. Pues bien, en el año 75, cuando se crea el consorcio, que es otra historia de éxito aparente, porque en otros lugares no están todos los ayuntamientos unidos en un mismo consorcio. El Cabildo tiene que poner 120 millones de pesetas, tiene que pagarle al Banco de Valladolid para que el Banco de Valladolid no se quedara con la empresa Termolansa, precisamente. Es decir, que no es que Termolansa fueran unos chapuceros, sino que evidentemente entre el año 65 y 75 había crecido tanto la demanda, había crecido tanto Lanzarote, que no tenía suficiente, digamos, no tenía músculo financiero para abordar eso, y finalmente el agua lo tiene que coger el Cabildo. Hay, digamos, otras cuatro etapas, aparte de la de Termolansa, que es la de la historia del consorcio y de Inalsa hasta el año 2009, el concurso de acreedores entre 2009 y 2013, la llegada de Canal Gestión y, digamos, la situación actual. Voy a intentar hacerlo todo esto en unos 25 minutos porque me han dicho que tengo que tardar eso y yo soy una persona obediente, o por lo menos intento serlo. El crecimiento de la isla se ha revelado siempre como un problema, es decir, igual que decía el anterior ponente, que la depuración no da abasto, pues con el agua ha pasado exactamente lo mismo. Yo parto de la base de que el agua en Lanzarote siempre va a ser un problema, en el sentido de que va a ser algo de lo que hay que ocuparse, porque si no corremos el riesgo de que veamos como esa historia de éxito de la llegada de la desaladora, pero es que después de la desaladora hay que desalar, hay que ampliar la desaladora, hay que distribuir el agua, hay que hacer el ciclo integral del agua, y parece, normalmente con las obras públicas o con las infraestructuras, se dice que es todo un éxito cuando se inauguran, pero luego, curiosamente, hay que mantenerlas, que es uno de los grandes problemas de la Administración en todos los lugares, pero especialmente en Lanzarote. Y en el título de la ponencia se hablaba de que el agua no es un negocio. Digamos que es más bien es verdad que el agua sí es un negocio, no debería ser un negocio, pero sí es un negocio. Y también se giraba en torno a la pregunta de cuándo hemos perdido el control. Yo diría yo dudo de que lo hayamos tenido alguna vez.
Es decir, evidentemente el control público sobre el agua de forma evidente lo perdimos en el año 2013 cuando se privatiza para Canal Gestión, pero a mí me da la impresión de que el control como tal, por parte por lo menos de la ciudadanía, no lo hemos tenido nunca. Después digamos, del consorcio, Inalsa se crea como ente instrumental, como empresa instrumental en el año 89 y dura hasta el año 2009, en el que cuando entra en concurso de acreedores con una deuda de 38 millones de euros, que voy digamos, brevemente a detallar. De esos 38 millones de euros, podríamos decir que solo tenía dos grandes deudores: Fomento de Construcciones y Contratas y Unelco Endesa. Unelco digamos, a Unelco Endesa le debía el dinero porque entonces era la empresa que con la factura más alta de toda Canarias, pagaba aproximadamente 1 millón de euros al mes en energía, y perdió la posibilidad de firmar un contrato de ininterrumpibilidad que le facilitaba, que le hubiera abaratado la factura, y no lo hizo. Cada mes digamos, cada mes la deuda aumentaba. Y Fomento de Construcción y Contratas le debían el dinero de dos maneras distintas: una a través de la empresa Aguas Filtradas, de la cual era uno de los propietarios, que llevaba el saneamiento, y la otra por la fabricación, o digamos, de la planta de Janubio, de la planta del sur, que se lo formó con una unión temporal de empresas, y se gastaron aproximadamente 1 millón de euros. Se llevó a los tribunales y hubo un laudo de la Cámara de Comercio de Las Palmas que dictó que había que pagarle 10 millones de euros a Fomento de Construcción y Contratas, más 2 millones de euros en intereses. Eso fue la puntilla en la que, digamos, entró en concurso de acreedores con 38 millones de euros de deuda. En ese momento lo pasan a gestionar Inalsa 3 administradores concursales nombrados por un juzgado de lo mercantil, que cobran en 4 años 2 millones de euros, es decir, unos 650.000 euros cada uno, porque aunque uno lo sustituyeron, aproximadamente unos 12.000 euros al mes, para dejar la empresa de 38 millones de euros en 4 años a dejarla en 54 millones de euros de deuda y no hacer ni una sola inversión. Por ejemplo, esto lo voy a leer: Canal Gestión dice ahora que en esos 4 años de la administración concursal no se acometieron las inversiones y mejoras tan necesarias para el funcionamiento del servicio. Es decir, esto lo reconoce ya la siguiente empresa. Y después llega la aparente feliz idea de asociar la salida de ese proceso concursal con esa deuda de 50 y pico millones de euros a un negociado, porque no hubo, a un concurso. Se hace un concurso, el Consorcio del Agua hace un concurso que queda desierto, al que no se presenta Canal Gestión, y luego se hace un procedimiento negociado con publicidad al que sí se presenta Canal Gestión, multiplica por 4 la oferta, curiosamente, de inversiones, y se lleva la concesión por 30 años por 110 millones de euros. De esos 110 eran 50 y pico para pagar la deuda, y 56 se comprometieron a invertir entre el año 2013 y 2018 con el compromiso de poder subir el agua a partir del año 2017 cada año el IPC más el 1%. La intención de Canal Gestión era tener beneficios a partir del 8º año, pero hasta el momento, lleva 12 años, ha perdido 75 millones de euros. De ellos, 54 millones de euros los ha perdido en los últimos 4 años. No sé si recuerdan que Inalsa entró en quiebra con 38 millones de euros, Canal Gestión ya ha perdido 75 millones de euros. ¿Por qué no está en quiebra en Canal Gestión? Porque lo paga Canal Isabel II, es decir, las pérdidas del agua aquí las están pagando una empresa pública madrileña que no solo ha puesto ese dinero, sino que ya tiene un aval de 184 millones de euros. Es decir, los madrileños han puesto cerca de 200 millones de euros para que nosotros tengamos el agua. Si lo quieren pagar, de momento por nosotros no hay ningún problema, pero yo creo que deberían hacérselo mirar. Y llegamos a la situación actual, que es, digamos, que con Canal Gestión hay varias etapas. Me he saltado muchas cosas, pero bueno,
Hay varias etapas. Primero una etapa de idilio, ¿no? Con el anterior presidente Pedro Sanginés y Canal Gestión, que empieza a desmoronarse cuando detienen al gerente de aquí de la empresa, que lo detuvieron por unas cuestiones de corrupción, supongo que recordarán ustedes el caso Lezo y todo esto relacionado con Canal de Isabel II. Y ya digamos que primero cambia la gerencia y luego ya cambia el presidente y digamos que ese idilio ya se convierte durante los 4 años que está el Partido Socialista, vamos a decir, en un impasse, porque no, en realidad parece que hay un intento por cambiar la situación, pero lo que hay es que no hacen absolutamente nada. Y con la nueva presidencia hay un aparente idilio al principio, en el que el presidente anuncia en agosto de 2023 un plan de inversiones de emergencia por 90 millones de euros, que tampoco detalla dónde va a sacar el dinero, pero que a día de hoy, digamos que el licitado está en unos 5 millones de euros. Y no se sabe qué pasa por el camino, pero hace 2 meses pues decide iniciar la rescisión del contrato. Tiene 8 meses para terminar para tomar una decisión y tiene, según el propio Cabildo, 3 alternativas. Una es rescatar el servicio para gestionarlo de forma pública. Ya han dejado deslizar que la intervención del Cabildo parece que no es favorable a ello. Es curioso que un técnico vaya a tomar una decisión de este calibre, ¿no? Tan estratégica, porque por la famosa ley de estabilidad, ¿no? Porque serían 200 y pico trabajadores que llegarían a formar parte otra vez del Cabildo. Y curiosamente es sorprendente que diga eso cuando las competencias de la gestión del agua por ley le corresponden a las administraciones locales. Así que la otra opción es hacer una empresa mixta, como hay por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, en Emalsa, que por cierto está a la vista ahora del juicio, está siendo estos días, para aquellos que dicen que la colaboración público-privada funciona fenomenal. Y la otra opción, por supuesto, es hacer un nuevo concurso público, pero tienen 8 meses para resolver esto y no se sabe si se está haciendo un nuevo pliego o no. Queda una cuarta opción, que es dejar morir el inicio del proceso de rescisión, dejar morir el expediente. Que a mí no me gustaría ser agorero, pero me parece que es lo que va a pasar. Pero bueno, ya lo veremos. ¿Y en qué situación está? ¿En qué situación está la empresa? Vamos a ver. Le voy a leer. Dice: nos enfrentamos a un escenario muy crítico donde el abastecimiento de agua potable a la población no está garantizado. Las restricciones de suministro y cortes de suministro son un claro síntoma del deterioro del sistema, hecho que se evidencia con la instalación de 2 plantas desaladoras portátiles de apoyo que siguen siendo totalmente insuficientes. El crecimiento de la población residente y el auge del turismo provocarán un incremento de la demanda que difícilmente será atendida, agravando la delicada situación en la que nos encontramos. Es por ello que urge actuar de manera inmediata para tomar las medidas oportunas que permitan revertir la situación, acometiendo un plan de inversiones para disponer de instalaciones adecuadas. Para ello es recomendable que la Administración haga uso de las herramientas necesarias para llevar a término el plan de inversiones a la mayor brevedad posible, con la colaboración de todos los actores implicados. Esto lo dice Canal Gestión. Lo dice en las alegaciones que ha presentado ante el proceso, digamos, de rescisión de contrato, en un informe de hace 2 meses, pero decía algo parecido hace 1 año y decía algo similar hace 2 años. Es decir, la cuestión es que en la rescisión del contrato lo que alega el Cabildo alega más cosas, pero de lo que hemos sabido alega básicamente 2 cosas. Una, que Canal Gestión no cumple el plan de explotación que había en el contrato porque las pérdidas en red de agua son superiores al 30%, que siempre han sido superiores al 30%, por otra parte, cuando estaba en alza también eran superiores al 30%.
Y la otra cuestión es que no ha cumplido el plan de inversiones contemplado, el plan de inversiones firmado, que tenía que invertir 56 millones de euros, y aquí hay una controversia y el Cabildo dice que solo ha invertido 32 millones y Canal Gestión asegura que ha invertido 60 millones. Claro, estas inversiones, estamos hablando de inversiones que terminaron en el año 2018. Lo que dice Canal Gestión es que su compromiso inversor ya ha terminado y ahora quien tiene que invertir es el consorcio insular del agua. Las alegaciones son bastante flojas por parte del Cabildo. Si digamos eso es hay un informe también de un técnico, si eso es lo que tiene, es bastante flojo. El Cabildo considera que no tiene que pagarle nada a Canal Gestión por dejar la concesión, y Canal Gestión no lo dice en las alegaciones, pero sí lo dice en las cuentas, que calcula, resumiendo, serían que habría que pagarle unos 200 millones de euros más los intereses. Es decir, lo que ha invertido más lo que ha perdido, que son más o menos unos 200 millones de euros. Digamos, el rescate del servicio a mí me parece una buena noticia. La posibilidad de pagar 200 millones ya me parece una noticia un poco peor. Yo creo que hay que tener un poco mejor atado esa cuestión, pero bueno, es una posibilidad. ¿Y cómo está, digamos, en qué situación está la empresa? Bueno, pues en cuanto a la producción, estos son datos de la propia Canal Gestión. En cuanto a la producción de agua, tienen una capacidad de 10.000 metros cúbicos menos que de la que tenía cuando en el año 2013. Digamos que habla de que los bastidores están en mal estado, el rendimiento de las membranas va bajando. Incluso en la planta de Janubio no tienen autorización para la salmuera. Y también habla que los sistemas eléctricos están, digamos, cogidos con pinzas y si hay una paralización total puede haber un grave problema de producción. En cuanto a la distribución, que es donde el problema, para resumirlo, está sobre todo en la distribución y en el almacenamiento. Y sin embargo, casi todas las inversiones siempre van hacia más producción. Pero el problema está en la distribución y en los depósitos, en el almacenamiento. En la distribución se pierde más del 54% del agua que se desala. Esto es un problema no solo económico, sino es un problema medioambiental de primera magnitud, porque el agua en Lanzarote se desala con energía fósil, con petróleo, quemando queroseno, y hay que producir el doble, para tener 1 litro hay que producir 2. El coste de la energía es de Canal Gestión es de entre 16 y 17 millones de euros al año. Es decir, que se podría reducir a la mitad si se redujeran las pérdidas. ¿Por qué hay tantas pérdidas? De los 1.800 kilómetros de red, de los cuales 1.500 son de agua potable, 2/3 tienen más de 35 años. Y solo se ha renovado en los últimos años el 13%. La mitad de las tuberías están hechas de fibrocemento, de polietileno y de fundición dúctil. Y además algunas de ellas tienen un calibre escaso para lo que tienen. Canal Gestión augura que las pérdidas llegarán al 65% en los próximos años si no se hace nada. En los depósitos, había 53 depósitos en el año 2013, ahora hay 47. Hay 1/3 menos de capacidad de almacenamiento. Se hizo el depósito de Zonzamas, pero se cerró el de Maneje. La garantía, es decir, el almacenamiento, la garantía que hay de agua si se parara la producción es de 0,83 días. Es decir, es menor de un día. El plan hidrológico dice que debería ser de 7 días. Si, digamos, por cualquier causa deja de venir petróleo y no podemos generar agua, pues tenemos un día ahí y luego cada uno lo que tenga.
La depuración y el saneamiento, pues no me voy a parar porque ya lo he contado mejor que yo, Espino, pero bueno, ellos hablan de que al menos de las 8 estaciones depuradoras hay 4 que necesitan una actuación urgente. En las alegaciones que hizo Canal Gestión se queja de que el que no invierte es el consorcio, ¿no? Y el consorcio se queja de que quien no invierte es Canal Gestión, pero bueno. La cuestión es que algo hay que invertir. En las alegaciones que hicieron al segundo plan hidrológico, Canal Gestión proponía 124 medidas, de las que solo se han hecho 19, que se han pasado al tercer plan hidrológico y ya vamos a ir por el cuarto plan hidrológico. De forma más o menos aproximada, las inversiones que dice Canal Gestión habla de unas 24 intervenciones en redes con unos 32 millones de euros, 18 millones de euros en depósitos y unos 40 millones en depuración y solo 3,5 en producción. Más o menos unos 100 millones de euros para que la empresa esté medianamente bien. ¿Qué cuestiones hay que resolver? Hay que resolver qué pasa con las desaladoras privadas de los hoteles. Hay unas 50 y tantas desaladoras privadas, es un agujero negro de información. Las desaladoras privadas en el plan insular del año 91 no estaba permitida la desalación privada. A pesar de no estar permitida, había 50 y tantas. Con la famosa directiva Bolkestein esta europea de liberalización y un pleito que pusieron los empresarios de Asolán, hay que incluir, digamos que no se pueden prohibir las desaladoras privadas así como así, y el Cabildo ha empezado un proceso que llama de regularización, que no sabemos bien, depende de qué fuente. Hay quien dice que hay 35 desaladoras ya regularizadas y otros hablan de 50, pero la página del consorcio solo hay 14 desaladoras que tienen convenio de saneamiento. El resto no sé qué regularización se está haciendo, porque por otra parte el Consejo Insular del Agua ha cedido esa competencia para la regularización al Gobierno de Canarias, a la Dirección General de Aguas, y la verdad es que no se sabe gran cosa. Hay que resolver el problema de las tarifas. Las tarifas del agua se subieron una vez desde que llegó Inalsa, una vez en los años 90, y justo se subieron en el año 2008, antes de que entrara en proceso concursal Inalsa en el año 2009. Se subieron, la subida se empezó a aplicar en 2009 y se dejó de aplicar en 2011 porque otra vez la patronal, la Solán, llevó a los tribunales la subida y le dieron la razón. Lo que sí hicieron los administradores concursales fue subir el agua y hacer un ERE, por cierto, que esa fue toda su función, y no se ha vuelto a subir el agua. Ese compromiso de la subida del agua, que tenía que haber sido desde el año 2017, está en los tribunales. Supongo que si leen la prensa seguramente habrán leído que el Cabildo presume de que la Comisión Provincial de Precios le da la razón, porque Canal Gestión ha llevado dos pleitos, dos contenciosos, uno de la subida de 2013 a 2017, uno de la subida de 2017 a 2021 y otro en adelante. Lo que dice la sentencia las dos sentencias le dan la razón a Canal Gestión en el sentido de que les corresponde la subida del agua, pero no determina una cantidad exacta. Lo que dice es que hay que someter esa subida a la Comisión de Precios. La Comisión de Precios, que por otra parte es un órgano político, ha dicho que no se puede subir el agua por la mala gestión que tiene la empresa, por las pérdidas, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que no se suba vía tarifas, no quiere decir que esa deuda que Canal ya calcula en más de 35 millones de euros no sea efectiva. Es decir, llegará un momento, probablemente, porque está firmado por contrato, en que se diga, vale, pues es que el consorcio le debe
30 millones más los intereses. Es decir, que lo vamos a acabar pagando todos. Yo aquí tengo una opinión que hay gente que no la comparte, que es que hay que subir las tarifas. Es decir, ahora mismo digamos el servicio es deficitario por el alto coste que tiene la energía y porque no se han subido las tarifas. Yo sería partidario de subir las tarifas. Yo prefiero pagar la parte que yo consumo a pagar, por ejemplo, la parte que consumen los hoteles, el agua industrial, que es más cara, ¿no? Y evidentemente aquellos que no puedan pagar el agua hay posibilidades de hacer bonos sociales. Pero bueno, hay otras formas. La cuestión es que en 40 años se ha subido 3 veces el agua. Y bueno, pero eso hay que resolverlo. Hay que resolver todos los pleitos que ha puesto Canal Gestión, que son muchos, algunos de las tarifas. Hay otro que puso, Canal Gestión le reclama 9 millones de euros al consorcio por una cosa que se llama el reequilibrio económico-financiero de la concesión por la pandemia. Calcula que como no había gente, como no venían turistas, pues dejaron de ganar dinero, pues calcula que les deben 9 millones de euros. Hay que resolver, por supuesto, la viabilidad de la empresa, porque quien la coja, es decir, si hay un concurso, quien venga va a querer que se suban las tarifas, eso porque sí, porque la energía va a seguir al mismo precio. Y si lo asumimos nosotros de forma directa, alguien va a tener que poner el dinero, digamos, de la descompensación de las tarifas y los 100 o más de 100 millones que hacen falta invertir. Hay que resolver la cuestión de la energía, o se podría resolver si el agua estuviera en manos públicas, porque Inalsa llegó a concurso de acreedores pero salió viva. Y, aunque parezca mentira, ahora Inalsa se dedica a la energía eólica. Tiene unos beneficios anuales aproximadamente de 3,5 millones de euros al año, es decir, la energía eólica, digamos, es pública. Hay una cosa que contra todo pronóstico también se hizo bien, que es que se juntaron los 7 ayuntamientos para acudir juntos al concurso eólico del Gobierno de Canarias, aquel tan famoso que primero se anuló, luego se dejó de anular, y ganó Inalsa, y Inalsa tiene, digamos, es decir, deberíamos aspirar por lo menos a que la producción de agua, desde luego, fuera por energías limpias, no solo por una cuestión medioambiental, evidentemente, y por una cuestión económica también. Pero claro, para eso tiene que estar el agua en manos públicas, ¿no? Y digamos, la última cuestión que hay que resolver, efectivamente, es de la gestión, si es gestión privada, pública, directa, indirecta o mixta. Hay muchas cosas que resolver. Yo creo que hay este tema es suficientemente importante como para que haya una especie de pacto por el agua. Es decir, el Cabildo ha iniciado un proceso para una remunicipalización, digamos, del agua, y ha tardado un mes en darle las alegaciones a sus propios socios, a los propios ayuntamientos o incluso a la oposición. Yo creo que en esto habría que ir, porque esto es una cosa que se va a resolver en los tribunales de una o de otra manera, y habría que ser lo más transparente posible, lo más serio y lo más claro posible, porque es una cuestión suficientemente estratégica como para que estemos todos de acuerdo y que precisamente el agua no sea un negocio. Y aquí a lo mejor nos podría servir de algo la experiencia. Hoy los centros de arte, cultura y turismo dan unos beneficios tremendos, aunque luego se lo gasten en cosas que la verdad es que no vienen al caso. Pero para que eso ocurriera hubo un momento, en el año 2003, que se quiso hacer una sociedad anónima con los centros turísticos, y luego ha habido intentos de privatización de los restaurantes. Sin embargo, por ejemplo, en el año 2003 hubo un encierro, todos los trabajadores del Cabildo y otros sindicatos y otras fuerzas ecologistas y sociales, para que se llegara, digamos, a otro modelo de gestión, y se llegó al acuerdo de que González Viéitez, el profesor González Viéitez, dijera qué tipo de sistema, y creó lo que se llama ahora la EPL, el Ente Público Empresarial Local, y desde entonces se gestionan así los centros turísticos. Yo no sé si eso se puede hacer algo similar con el agua, pero sí que creo que es una cosa lo suficientemente importante como para que todos
tengamos algo que decir y que podamos decidir que esté desde luego en manos públicas. Y como decía Fernando, respecto a la tasa turística, el dinero se puede conseguir efectivamente si resulta que tenemos estos problemas por el crecimiento, pues ahí necesitamos 100 millones o 150 millones de euros, pues sí, podremos tirar de fondos propios, de INALSA, de fondos europeos, pero alguien tendrá que pagar eso también, ¿no? Y yo creo que no les quería contar nada más. Muchas gracias por todo.